¿Alguna vez has sentido que las promesas de Dios están tardando demasiado en cumplirse? Tal vez has estado esperando algo, un avance, una restauración o un avivamiento, y sientes que nunca va a suceder. Si ese es tu caso hoy, entonces la historia de Ciro y el regreso de los exiliados es para ti. Esto es un recordatorio poderoso de que Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando parece que toda esperanza está perdida. Cuando Dios cumple su palabra, trae avivamiento, restauración y un gozo abrumador. Vamos a sumergirnos en esta increíble historia y ver cómo puede animarnos hoy. La historia comienza con un rey llamado Ciro. Él no era judío, ni siquiera era un adorador del Dios de Israel. Era el rey de Persia, un imperio poderoso. Pero aquí está lo asombroso. Dios movió el corazón de Ciro para hacer algo extraordinario. En 2 Crónicas 36, versículos 22 y 23, y en Esdras capítulo 1, versículos del 1 al 4, leemos esto. Ciro emitió un decreto permitiendo que los exiliados judíos regresaran a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Esto no fue simplemente un acto aleatorio de bondad, fue el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a través del profeta Jeremías décadas antes. Dios había dicho que después de 70 años de exilio, su pueblo regresaría a su tierra. Y aquí estaba sucediendo exactamente como él lo había dicho. Ciro no solo dejó ir al pueblo, él los animó a irse. Incluso devolvió los objetos sagrados del templo que habían sido robados por Nabucodonosor cuando Jerusalén fue destruida. ¿Te imaginas la escena? Después de años de cautiverio, los judíos finalmente eran libres de regresar a casa. Y no solo eso, sino que sus vecinos los apoyaron, dándoles plata, oro, ganado y provisiones para el viaje. Esta era la mano de Dios obrando, moviendo corazones y proveyendo para su pueblo de maneras que ellos no podrían haber imaginado. Pero no debemos perder de vista el corazón de este acontecimiento. No se trataba solo de un regreso físico a Jerusalén, se trataba de un avivamiento espiritual. Los salmos lo expresan de manera hermosa. En el Salmo 85 el salmista clama, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, Señor, tu amor inagotable y concédenos tu salvación. Salmo 85, versículos 6 y 7. Y en el Salmo 126 vemos la alegría que llega cuando Dios restaura a su pueblo. Dice, cuando el Señor restauró la suerte de Sión, éramos como los que sueñan. Nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de cantos de alegría. Salmo 126, 1 y 2. Cuando Dios cumple su promesa, trae avivamiento. Y con el avivamiento viene un gran gozo. Cuando los exiliados regresaron a Jerusalén, no perdieron tiempo. En Esdras 3 los vemos reunirse para reconstruir el altar y ofrecer sacrificios a Dios. Celebraron la fiesta de los tabernáculos tal como lo ordenaba la ley de Moisés. Aunque tenían miedo de las naciones que los rodeaban, confiaron en Dios y avanzaron en obediencia. Y cuando se colocó el cimiento del templo hubo una mezcla de emociones. Algunos gritaban de alegría, mientras que otros lloraban porque recordaban la gloria del antiguo templo. Pero a pesar de todo, alabaron a Dios, sabiendo que Él estaba con ellos y que sus promesas se estaban cumpliendo. Por supuesto, no todos estaban contentos con lo que estaba sucediendo. En Esdras 4 vemos la oposición de los pueblos vecinos. Intentaron desanimar a los judíos e incluso sobornaron a funcionarios para detener la obra. Pero incluso frente a la oposición, el pueblo de Dios perseveró.
Sabían que Dios estaba con ellos y confiaban en sus promesas. Entonces, ¿cómo podemos aplicar estas verdades hoy? Primero debemos recordar que Dios siempre cumple sus promesas. Así como Él cumplió su palabra a Jeremías a través de Ciro, Él cumplirá sus promesas para nosotros. Puede que no suceda en nuestro tiempo y puede que no sea como lo esperamos. Dios es fiel. Una de las grandes cualidades de carácter que necesita esta generación es la paciencia. Debemos aprender a esperar. Espera en el Señor. Esperar nos coloca en una posición de fe. Es una de las lecciones más importantes que he tenido que aprender a lo largo de mi vida cristiana. En segundo lugar, debemos confiar en Dios frente a la oposición. Los judíos enfrentaron resistencia cuando regresaron a Jerusalén, pero no permitieron que eso los detuviera. Mantuvieron sus ojos en Dios y avanzaron con fe. La oposición vendrá con toda obra de Dios, pero debemos mantener nuestros ojos fijos en Dios y en su llamado, en lugar de en la oposición. Y finalmente necesitamos regocijarnos en lo que Dios está haciendo. Cuando los exiliados regresaron a Jerusalén, no solo reconstruyeron el templo, celebraron la fidelidad de Dios, ofrecieron sacrificios, cantaron alabanzas y dieron gracias por todo lo que Él había hecho. De la misma manera, debemos tomarnos el tiempo para adorar a Dios por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. La historia de Ciro y el regreso de los exiliados es un recordatorio poderoso de que Dios siempre está obrando, incluso cuando no podemos verlo. Él es fiel a sus promesas y cuando las cumple, aunque estén ocultas. Eso trae avivamiento, restauración y alegría. Así que si estás esperando que Dios actúe en tu vida, anímate. Así como Él movió el corazón de Ciro, puede moverse en tu situación. Confía en su tiempo, mantente firme ante la oposición y celebra su fidelidad. Porque cuando Dios aviva a su pueblo, la alegría inundará nuestras almas.